El día de hoy vamos a estudiar la provisión de la salvación. Vamos a estar hablando acerca de este tema de la provisión de la salvación. Am, y ya hemos visto, ¿no? Acerca de el plan de salvación en la lección anterior. Hemos podido ver el camino de la salvación en la primera lección. Y la lección de hoy en día va a tratar sobre tres temas importantes que van a resumir esta provisión que Dios da de manera completa, ah, que Dios ha expresado, ha ofrecido por medio de su sacrificio y por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que esta lección de hoy día, que tiene que ver justamente con la provisión de la salvación, también nos va a poder permitir poder entender lo que Cristo hizo en la cruz. Nos va a poder ayudar a entender la obra de Cristo a nuestro favor o hacia nuestro favor, para nuestro favor, y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y de esa manera podamos alabarle mejor a Él también. Ahora, a diferencia de muchas otras religiones en el mundo que tienen ideas y principios y conceptos basados en el cristianismo, para nosotros el cristianismo bíblico no está basado en ideas, no está basado en conceptos, sino que está basado en un solo evento que tiene que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que entiendan la diferencia entre estos dos puntos en el comentario final. Una cosa es que las otras religiones basen sus ideas en el cristianismo, basen sus conceptos en el cristianismo. Eso es una cosa, pero para nosotros los que creemos en el cristianismo bíblico, todas nuestras ideas y conceptos y apreciaciones están basados en un solo evento, que es la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? Hecho está consumado, ¿eh? Ajá, muy bien, consumado es, ¿no es cierto? Y consumado es. Y ese es el primer aspecto que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué significó cuando Jesús dijo consumado es, ¿no? ¿Qué quiso decir cuando Jesús dijo esta frase consumado es? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, al decir consumado es, prácticamente había completado el sacrificio por el pecado. Ya todo está completo. Todo lo que tuvo que pasar, pasó, se cumplió, sucedió. Todas las profecías del Antiguo Testamento se llegaron a cumplir en el sacrificio de Cristo y ahora ya todo estaba consumado. No hay nada más que puede suceder para salvar al pecador de sus propios pecados. No hay nada más. Eso significa también que lo que Dios hizo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, fue lo único, pero también lo máximo que Dios pudo hacer en Jesús para que una persona pueda ser salva de su pecado. No hay otra cosa más de lo que Cristo hizo en la cual las personas puedan ser salvas. Así que cuando Jesús dijo, consumado es, ¿qué pasó después? Eh, Él mm, murió, pues, ¿no? yo, Perfecto, expiró. ¿No es cierto? Cuando Jesús terminó de decir su frase, consumado es, prácticamente Jesús expiró. En otras palabras, dio su vida, lo dio todo.
todo. No hay nada más que se pueda ofrecer, dar, entregar, hacer para que una persona pueda ser salva. Así que eso es lo que significa cuando Jesús dijo, consumado es. Además, también significa o significaba que Jesús estaba declarando de que el plan eterno se había convertido en un hecho histórico, ¿no? Un hecho que incluso tendría fruto hacia las cosas que es eterna, porque consumado es, si bien es cierto, lo entendemos en el tiempo presente. Esta frase, consumado es, era un presente continuo, ¿de acuerdo? Era un presente continuo. Es como permanece consumado para siempre. Lo que Cristo hizo en la cruz consumó todo lo que tenía que suceder, pero lo que sucedió sirvió para ese presente hace 2000 y pocos años atrás, pero también sirvió para el futuro y sirve hasta hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Ustedes, al menos acá en Perú, Javier, ¿no? A veces hay algunos letreros en las bodegas que dice, hoy no se fía, mañana sí. ¿Han visto este letrero en las bodegas? ¿No? Tú entras a la bodega y dice, hoy no se fía, mañana sí. Al día siguiente vas a la misma bodega y vuelves a leer el mismo mensaje. Hoy no se fía, mañana sí. Y pasado vas otra vez a la bodega y vuelves a leer el mismo mensaje. Hoy no se fía, mañana sí. Y una semana después, y 15 días después, y un mes después, si vas a la misma bodega, vas a poder leer el mismo mensaje. Hoy no se fía, no, mañana sí, y así cada día. Algo similar es con la expresión del Señor Jesús en la cruz. Consumado es hoy, mañana también. Y es el mismo mensaje que lees cada día. Mañana piensas en lo que Jesús hizo, consumado es hoy y mañana también, ¿no? Y 15 días después meditas en lo que Jesús hizo, consumado es y mañana también, ¿no? En ese sentido es como un presente continuo, permanece consumado, está permaneciendo consumado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque si no fuera así, estaríamos pensando que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al punto de darlo todo, de dar su propia vida, servía o serviría solamente para aquellos que depositaban su fe en Jesús en ese mismo momento y no para un presente continuo. Entonces necesitamos entender esta expresión consumado. Ahora, ¿cuál es la provisión del Señor Jesús, ¿no? ¿Cuál es la provisión de su salvación? ¿Qué nos provee su salvación? Y lo primero que necesitamos entender es que Jesús nos redimió pagando el precio de nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cuál es el precio de nuestros pecados? ¿Cuál es el precio de nuestros pecados? La muerte de Jesucristo. Condenación. Ya, el precio de nuestro pecado es la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Vamos a explicar un poquito, porque aquí estamos usando un término teológico, bíblico, obviamente, pero teológico muy importante. Recuerden que en la introducción les comenté de que esta provisión en la salvación de Dios va a abarcar tres temas muy relevantes, muy importantes para todo creyente. Y aquí, en esta primera provisión en la salvación de Dios, estamos hablando de la redención del Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Jesús nos redimió pagando el precio de nuestro pecado. También necesitamos entender de que Jesús fue la propiciación
que satisfizo al Padre. Y vamos a hablar de estos conceptos. Redención. Aquí vamos a hablar de la propiciación, porque Jesús fue la propiciación perfecta para que nosotros pudiéramos llegar hacia el Padre, y no fuéramos exterminados por la ira de Dios por causa de nuestros propios pecados. Y por último, la tercera provisión en su salvación es que el Señor Jesús es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Entonces estamos hablando de estos tres términos importantes, muy relevantes. El primero de ellos es redención, el segundo de ellos es propiciación y el tercero de ellos es reconciliación. Hermanos, este es un tema teológico, bíblico, doctrinal, soteriológico, ¿no? Que va a profundizar un poco en términos muy importantes respecto a la doctrina de la salvación o de la soteriología. Ahora, ¿qué significa redención? Porque si una de las provisiones en la salvación de Dios es la redención, entonces, ¿qué significa redención? En primer lugar, la redención es una libertad de la esclavitud, ¿no? Es una libertad de la esclavitud. Um, no estoy seguro si he compartido esto con ustedes, pero les comparto, ¿ok? Les comparto. Um, Antiguamente, o en el Antiguo Testamento, encontrábamos mucho el tema de la esclavitud, ¿no? O el tema del tráfico de esclavos. Y, por ejemplo, José, ¿no? Fue vendido como un esclavo, ¿no? Y había muchos esclavos en el tiempo de Egipto y en el Antiguo Testamento. Entonces había como un mercado de esclavos. Había como un mercado de esclavos. Y cuando yo pagaba un precio, yo podía dar en libertad a un esclavo. Vamos a suponer aquí, vamos a hacer un ejemplo. Javier es el amo de Richard. Richard es el esclavo, ¿ok? Pero yo no estoy a favor de que Richard sea esclavo de Javier. Así que yo pago a Javier para que Richard ya no sea más un esclavo. ¿Me dejo entender? Así que redención en ese sentido significa una libertad de la esclavitud. Es una libertad de la esclavitud. En segundo lugar, la redención es una libertad por medio de un pago o el pago de un precio, ¿no? No es que simplemente le pida que sea libre y nada más, no, es una libertad por medio del pago de un precio. Yo tuve que pagar, ¿no? Tuve que pagar el precio. Entonces, hay tres palabras que describen esta libertad de la esclavitud. La primera palabra es la palabra agorazo en el griego, ¿ok? Agorazo. Yo pago un precio para que esa persona ya no sea más un esclavo, pero sigue en el mercado de esclavos. Está libre de una esclavitud, ya no pertenece a un amo, pero no sale de ese mercado de esclavos. La segunda palabra que define la redención es la palabra exagorazo. Exagorazo. Ex significa fuera, ¿no? Sacar fuera. Exagorazo, es decir, yo pago un precio, compro a ese esclavo para que ya no sea más esclavo de nadie, ah, y lo saco de ese mercado de la esclavitud. Lo saco de ese lugar. Está conmigo, ¿ok? Yo si quiero lo puedo convertir en mi esclavo porque yo estoy pagando el precio. ¿Se entiende? Pero hay una tercera palabra que es la palabra lutro, lutro, que significa que yo pago el precio para que esa persona ya no sea más esclavo
lo saco del mercado de esclavos y lo dejo libre. Y lo dejo libre. Todo eso es un complemento para poder explicar la redención. Redención aquí es igual que redimir, ¿no? O comprado. En las escrituras van a hablar acerca de redimir, comprado, rescatado. Son sinónimos de la palabra redención. Ahora, ¿qué pasajes en la Biblia nos hablan de la redención? Um, Vamos a ir a las escrituras para ver estos pasajes que nos hablan de la redención. Vamos a ir a primero ahí a Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice el texto, ¿no? Y es interesante lo que menciona el texto porque dice que estas personas a quienes Dios rescató van a negar al Señor, van a negar al Señor, ¿no? Así que noten lo que significa esto. Porque lo que nos está queriendo mostrar este pasaje es que la redención, el hecho de poder pagar el precio para sacar a una persona de la esclavitud y dejarla en libertad, la redención es aún por aquellos que lo niegan. Es decir, es aún por aquellos que niegan al Señor, ¿no? Que niegan al Señor. Y este texto claramente nos enseña que el Señor compró, el Señor redimió y el Señor rescató aún a aquellos que lo niegan. Y es que el precio de la sangre del Señor Jesucristo es pagado aún por los falsos profetas y por los falsos maestros que nunca quizás han sido salvos, pero que niegan al único medio posible de la salvación, ¿no? Entonces, redención aquí es comprar del mercado, lo primero que les decía, ¿no? Es comprar del mercado. Ahora vamos a ver otro pasaje, Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas 3:1. Dice el texto, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿no? Ah, Y noten lo que está diciendo aquí en Gálatas 3:1, y es que la redención, hermano, va a dar seguridad. Y esta palabra redimir aquí es más intensa, incluso tiene un mayor significado, ¿no? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado? Ahora saltamos al versículo 13, porque en realidad creo que es el versículo 13, no es el versículo 1, debo corregir eso. Ah, Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, esta redención que Cristo nos da, nos libra de la maldición, nos saca de la maldición. En ese aspecto, la redención da seguridad, protección. Y esta palabra aquí, como les dije, es un poco más intensa, incluso tiene un mayor significado
pecado. Y redención aquí es que lo comprado es quitado del mercado para nunca más ser vendido. Eso es hexagorazo, ¿no? Lo saco del mercado para nunca más ser vendido. Ahora, pagar el precio es una cosa, ¿no es cierto? Y Cristo pagó el precio por el mundo entero. Pagó el precio para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero quitar lo que ha sido redimido de la esclavitud del mercado del pecado, eso es otra cosa, ¿no? Y solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo pueden experimentar esta redención, de ser librados, sacados de la esclavitud del pecado. Ah, vamos a ver ahora 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, ah, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el texto. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí, redención, aquí implica que lo comprado es quitado del mercado y puesto en libertad. Y esta es una preciosa verdad, ¿no? El creyente ya no necesita ser esclavo del pecado, ¿no? El creyente ya no necesita ser esclavo de Satanás, ni debería por qué estar siéndolo, porque ha creído en Cristo. Ahora ese creyente ha gozado del beneficio de la redención a través del Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre como el precio pagado para obtener la libertad. Así que el creyente ahora es libre, libre de las cadenas del pecado, libre de su amo, Satanás, de su ex amo, Satanás. Y ahora tiene un nuevo amo, el Señor Jesucristo, ¿no? Un nuevo amo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ah, la pregunta es, ¿por qué debe ser redimida nuestra vida? ¿No? ¿Por, por qué debe ser redimida nuestra vida? Y hay algunas respuestas aquí que podemos compartir. En primer lugar, porque toda persona por naturaleza es esclava del pecado. Esa es una razón primordial de por qué necesitamos la redención en nuestras vidas o por qué toda persona necesita redención en su vida. La segunda razón es porque toda persona por naturaleza es objeto de la ira de Dios por causa de su pecado. Por eso es que necesitamos ser redimidos, comprados, rescatados para no recibir la ira de Dios en nuestras vidas. Y la tercera razón es porque toda persona por naturaleza ah, es enemigo de Dios, ¿no? Es enemigo de Dios. Entonces, necesitamos entender que toda persona necesita ser redimida. Ahora, ¿cuál es el medio de la redención? ¿Cuál es la forma como una persona puede ser redimida? Únicamente a través de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Únicamente a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Miren, a pesar de que el Señor Jesús vivió sin pecado, a pesar de que el Señor Jesús fue intachable, irreprensible, no fue la vida del Señor Jesús, sino fue la muerte del Señor Jesús la que expió nuestros pecados, ¿no? La que nos rescató de nuestros pecados. Um, si tan solo pudiéramos pensar un poquito lo que el Señor Jesús padeció. El libro de Isaías, capítulo 53, dice que el Señor Jesús fue herido por causa de tus pecados.
que su cuerpo fue molido por causa de tus pecados, que su cuerpo fue quebrantado por causa de tus pecados. A él lo desnudaron por causa de tus pecados. A él se mofaron de él, se burlaron de él por causa de tus pecados. A él lo pasearon por las calles por causa de tus pecados. Le hicieron cargar una pesada cruz, un pesado madero por causa de tus pecados. Le dieron látigo tras látigo tras látigo por causa de tus pecados. Al Señor Jesús lo clavaron en una cruz por causa de tus pecados. Lo colgaron en ese madero por causa de tus pecados. Le colocaron una corona de espinas por causa de tus pecados. Le clavaron una lanza en su costado por causa de tus pecados. Lo dejaron colgado allí por varias horas por causa de tus pecados. Qué profundo dolor habrá sentido el Señor Jesucristo al padecer cada una de estas cosas. Cuando lo ridiculizaban, cuando se burlaban de él, cuando se mofaron, cuando lo ultrajaron físicamente, cuando lo golpearon, cuando blasfemaron contra él. Pero a pesar de eso, el Señor Jesús tuvo compasión. Y la Biblia nos enseña que Él es el único medio de redención del pecado. Su sangre derramada, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la redención se relaciona con su muerte y no con una vida intachable, irreprensible, sin pecado que tuvo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos resultados de la redención? En primer lugar, la redención del Señor Jesucristo nos provee una nueva posición delante de Dios, ¿no? Es una nueva posición del creyente delante de Dios. Dejamos nuestra posición de esclavos de Satanás, del enemigo, y ahora tenemos una nueva posición. ¿Qué posición es? Una posición delante de Dios, ¿no? Ojo, ojo que Dios no nos convierte en sus esclavos. Dios nos rescata de la esclavitud del pecado, nos compra, nos saca y nos da libertad. Y nos da libertad. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Una vez más, si tú estás en un tribunal siendo juzgado por diferentes delitos que has cometido, uh, y son miles de delitos, ¿no? Son miles de delitos, y el juez estuviera viendo tu récord y tu historial de delitos, el juez no dudaría en condenarte. Y de repente puede decir, no, Richard, estás condenado, Javier, estás condenado, Emérita, estás condenado. Condenado, cadena perpetua o una libertad bajo una fianza de 2 millones de dólares. ¿Tendrías para pagarlo? No. Entonces, te están empezando a llevar hacia la condenación. Y de pronto en el tribunal entra una persona que levanta su mano y dice, señor juez, yo voy a pagar el precio que usted está pidiendo, el precio de los 2 millones para que esas personas no vayan a condenación. ¿Tú qué harías si fueras esa persona? Uf, yo voltearía a ver quién era, ¿no? Yo voltearía a ver quién es. Me llenaría de emoción, de gozo, de alegría, saber que alguien está pagando el precio para que yo no sea condenado. Y una vez que lo identifique y que lo vea quién es y tenga esa libertad que me da la seguridad de que Él ha pagado el precio, entonces yo me iría hacia sus pies y me inclinaría y me postraría y le diría infinitas veces, gracias, muchas gracias, 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 gracias por lo que estás haciendo por mí. Dime lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Dime lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Porque me ha provisto de una libertad opuesta a la condenación
eterna que yo tenía. Y es lo mismo que ha hecho el Señor Jesús. Ha pagado el precio, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha hecho libres. Él no nos obliga a ser sus esclavos. Pero si entendemos realmente la magnitud de todo lo que Él ha hecho para que yo sea libre de la esclavitud, entonces eso debe conllevarme a mí, como creyente, a que voluntariamente yo me postre ante los pies de aquel que pagó el precio para mi libertad y que le diga, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Gracias por sacarme de la esclavitud. Así que la deuda del creyente ya fue pagada, ¿no? Ya fue pagada. Y eso provee, la redención provee el perdón de los pecados y por último provee una justificación, porque ahora el creyente es declarado justo por medio de la redención que el Señor Jesús ha provisto al pagar el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra redención. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, pastor, muchas gracias. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Ah, pasamos ahora al siguiente aspecto para poder ver el otro término, ¿no? Ya hemos visto el primer término, que es parte de la provisión de la salvación, que tiene que ver con la redención, y ahora vamos a ver el segundo término, que tiene que ver con la propiciación. ¿Qué significa la propiciación, no? Y propiciación significa apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Eso significa propiciación. Propiciación significa aplacar a Dios, no, ah, debe ser apaciguar la ira de Dios y aplacar la ira de Dios. Y pueden corregir ustedes, en sus hojas tienen la respuesta correcta si no me equivoco. Pero es apaciguar la ira de Dios y aplacar la ira de Dios. Es aquel que recibe la ira de Dios y solo la muerte de Cristo satisface plenamente toda la ira de Dios contra el pecador. Recuerden, hermanos, que el pecado separa al hombre de Dios, ¿no? El pecado separa al hombre de Dios. Y desde la caída, en Génesis 3, el hombre ha intentado restablecer su relación con Dios a su propia manera, ¿no? A su propia manera. Y ha intentado evitar de que Dios se enoje contra él. Ha intentado aplacar la ira de Dios sobre él. Pero necesitamos entender que la doctrina de la propiciación es que solo la muerte de Cristo satisface plenamente toda la ira de Dios contra el pecador. Um, ¿Cómo les explico? Yo lo imagino así. Yo como hombre, como ser humano, ¿no? No como hombre masculino, sino como ser humano, yo estoy aquí, en esta tierra, Dios desde los cielos, cual Saiyajin, intenta intenta derramar toda su ira sobre mí por causa de mi pecado. Porque recuerden que nuestro pecado nos convierte en enemigo de Dios, ¿no? Y Dios está ahí intentando lanzar toda su ira sobre mí por causa de mi pecado. Pero sobre mí entra el Señor Jesús, es como que me protege, así como aparecía en los dibujos animados, pues, ¿no? De Goku, etcétera, ¿no? De Dragon Ball, donde te proteges y resistes todo el ataque que está lanzando la otra persona, y ahí está resistiendo con tal de que yo no reciba la ira de Dios. Ahí está Jesús como que soportando, resistiendo y recibiendo todo lo que Dios tenía para mí, pero en esta ocasión el Señor Jesús la recibe.
¿Me dejo entender? Así que solo la muerte del Señor Jesucristo satisface plenamente toda la ira de Dios contra el pecador. Am, no hay otra cosa más. Si no fuera el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, uff, nosotros recibiríamos la ira de Dios, am, ¿qué diríamos? Con toda dureza, ¿no? Con todo rigor. Estaríamos recibiendo la ira de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasajes nos van a mostrar acerca de la propiciación? Nos van a enseñar acerca de la propiciación. En primer lugar, Levítico capítulo 16, ¿no? Versículos 2 y 14. Voy a ir ahí. Levítico capítulo 16, versículos 2 y 14. Dice el versículo 2. Ah, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, dice el texto, ¿no? Así que el versículo 2 nos está revelando esa distancia que existe entre Dios y el hombre por causa de su pecado. Recuerden que, como les había enseñado la otra vez, Dios quiere establecer una relación con el hombre, pero por causa de su pecado, Dios no puede establecer una relación con el hombre. Y algunos tienen su pecado así, otros tienen su pecado así, y otros tienen su pecado así. ¿No es cierto? Y cuanto más pecas, más separado estás, estás de Dios. Así que el versículo 2 nos va a revelar justamente esa distancia que existe entre Dios y el hombre por causa de su propio pecado. Dios es inaccesible, aparte de lo único que está establecido como un mediador para poder llegar a él. Ahora, pasamos al versículo 14. 16:14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que es la sangre la que propicia. ¿De acuerdo? Incluso el lugar donde la sangre era rociada también era importante, que tenía que ser en el propiciatorio, ¿no? Y esto, hermanos, para poder decirles que la santidad de Dios ha sido ofendida por causa del pecado, pero solo un sacrificio sin pecado podía aplacar la ira de nuestro Dios, ¿no? Y una ira justa de parte de nuestro Dios por causa de nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios ha aceptado el sacrificio del Señor Jesús como una propiciación? ¿Cómo podemos entender eso? Y la respuesta está en el hecho de que cuando el Señor Jesús murió, como el único propicio que podía morir en vez de que yo muera por causa de mis propios pecados, la razón o la forma como podemos darnos cuenta de que Dios aceptó ese sacrificio es cuando leemos en las escrituras que Dios mismo lo levantó de los muertos. ¿No es cierto? Dios mismo lo levantó, lo resucitó de los muertos. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25 dice, dice el texto, a quien Dios puso, bueno, leo desde el versículo 23 para que se pueda entender mejor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en esa continuidad de hablar del Señor Jesús, dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice el texto, ¿no? Entonces, una vez más, Cristo fue puesto como propiciación para la remisión de nuestros pecados, ¿no? Ah, Él fue colocado ahí para que sea propicio en vez de que nosotros estemos allí en aquella cruz. Ahora, otro texto más en Hebreos capítulo 9. Hermano Javier, ¿lo puedes leer, por favor? Hebreos capítulo 9, versículo 5. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ujú. Ahora, recordemos un poquito ah, en el Antiguo Testamento eh, qué era el propiciatorio, qué sucedía en el propiciatorio. Si pensamos un poquito al respecto, ¿qué era el propiciatorio en el Antiguo Testamento? Y necesitamos recordar que el propiciatorio en el Antiguo Testamento era justamente ese lugar donde Dios se encontraba con el pecador, ¿no? El pecador llegaba con su cordero de sacrificio o con su animal para ser sacrificado, y ese animal para ser sacrificado era expuesto allí en el propiciatorio, ¿no? Así que ese era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre pecador. De la misma manera, Cristo es el lugar del encuentro, ¿no? Él es nuestro propiciatorio. En Él es ah, en quien nosotros podemos tener ese acceso hacia el Padre, ¿no? Porque Él fue y es propicio a favor de nuestros pecados. Ahora, un texto más, Primera de Juan, hermano Richard, por favor, Primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 4. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ujú. Y entonces estos dos textos nos hablan claramente de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Dios lo estableció así, Dios lo planificó así, lo estableció así, y dice el capítulo 4 que la obra de propiciación alcanza al mundo entero, ¿no? Dios no fue propicio solo para algunos, Dios no fue propicio para aquellos que Él quiso, ¿no? La muerte y el sacrificio de Cristo fue propicio para el mundo entero. Ahora, normalmente, cuando entre nosotros como seres humanos, a veces ha habido oportunidades en donde hemos roto una relación con otra persona, ¿no? Eh, Hemos discutido, no nos hemos puesto de acuerdo, ah, a veces para los que somos casados, a veces hemos entrado en un conflicto, en un desacuerdo, y la relación muchas veces puede dañarse, ¿no? Pero ¿qué es necesario para poder restablecer la relación? ¿Qué es necesario? Y lo necesario para restablecer la relación es poder reconciliarse, ¿no? Reconciliarse. Y es lo mismo en el aspecto espiritual, es lo mismo que sucede en el aspecto espiritual. Cuando existe un pecado,
ese pecado en la vida del hombre crea enemistad entre el hombre y Dios. Y solo Cristo es el único medio por el cual podemos obtener esta reconciliación para poder tener paz para con Dios. Ese es el único medio, ¿no? Ah, como consejero, pastor, consejero, he tenido la oportunidad de poder tener aquí en mi oficina algunos matrimonios donde uno entraba en conflicto con el otro y este discutía con ella y ella discutía con él y el conflicto se acrecentaba. Y ahí estaba uno como consejero para poder abrir sus ojos, su entendimiento, no hacia lo que cada quien quería, sino hacia lo que Dios quiere para su matrimonio, al punto de poder lograr una reconciliación, una paz en medio de ellos, ¿no? Así que vamos a ver este tercer concepto. Ya hemos visto la redención, hemos visto la propiciación y ahora vamos a ver la reconciliación, ¿no? ¿Qué significa reconciliación? Y en primer lugar, reconciliación es sustituir la enemistad, ¿no? Ah, la hostilidad y la oposición por una relación de paz, de aceptación y de buena voluntad. Hermanos, el concepto de la relación, perdón, de la reconciliación es muy importante, ¿no? Porque, una vez más, el pecado hace que dos personas que un tiempo andaban juntas, que un tiempo andaban en armonía, en amor, en comunión, por causa del pecado, ahora estén ajenos entre sí, extraños entre sí, extraños el uno para con el otro. Y esa es la relación que existe entre el hombre y Dios, ¿no? El pecado del hombre lo ha enemistado con Dios, lo ha puesto en contra de Dios. Y reconciliar es sustituir esa enemistad, hostilidad, oposición por una relación de paz, aceptación y de buena voluntad. Ahora, reconciliación también significa cambiar, ¿no? Cambiar. ¿Cambiar en qué sentido? Cambiar en el estado en el cual se encuentra. Cambiar la condición, porque yo puedo estar en una condición de enemigo, una condición de enojo, una condición de enemistad, de pleito, de conflicto, y cuando yo me reconcilio, cambio mi estado, ¿no? Ahora estoy en un estado de armonía, de paz, de amor, de relación, etcétera, ¿no? Estamos reconciliados. Así que la doctrina de la reconciliación siempre hace una referencia a la necesidad del hombre para poder ser reconciliado con Dios. Siempre va a suceder eso. Nunca es al revés, ¿no? La reconciliación nunca es que Dios necesita ser reconciliado con el hombre. No. La reconciliación siempre revela la necesidad del hombre de poder ser reconciliados con Dios. Hermana Emérita, por favor, ¿nos puede ayudar buscando Romanos 5, versos del 6 al 10? Si es que puede, ahí creo le veo cargando su hijita. Ah, pero si se puede, está bien. Sí, Romanos me dijo, capítulo 5, Versículos del 6 al 10. versículos. Ya. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre reconciliarse por sí mismo con Dios? La respuesta es no, porque dice el versículo 6 que el hombre es débil, ¿no? Es débil, no puede por sí mismo reconciliarse con Dios.
La respuesta es no, porque el hombre es impío, dice el mismo versículo 6 también, que el hombre es impío. El hombre no puede reconciliarse a sí mismo con Dios porque el hombre es pecador. Eso es lo que dice el versículo 8, que aún siendo pecadores, no puede el hombre reconciliarse con sí mismo. Y también el versículo 10 nos muestra que no es posible que el hombre se pueda reconciliar por sí mismo con Dios porque el hombre es enemigo de Dios en su propia naturaleza, es enemigo de Dios. Entonces, una vez más, ¿cuál es el mensaje de la reconciliación? ¿Qué queremos entender por el mensaje de la obra de la reconciliación? Entonces, necesitamos primero entender de que la obra de reconciliación del hombre puede darse únicamente por medio de la obra de redención del Señor Jesucristo. El precio ya ha sido pagado, eso es redención. Ahora, Dios Padre aceptó ese sacrificio del Señor Jesús y eso es propiciación. Ahora, Dios quiere reconciliar consigo mismo hacia el hombre. ¿Cuál es ese mensaje de la reconciliación? Y una vez más, ahí, hermano Javier, por favor, si nos puedes ayudar buscando 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 en adelante. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Muy bien, dice que que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ujú. Muy bien, entonces el mensaje de la reconciliación tiene que ver con el hecho de que Dios no toma en cuenta el pecado de aquellos que creen en su redención y en su propiciación. Cuando una persona deposita su fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y entiende que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado y que es Cristo quien se puso delante de sí para no recibir la ira directamente de Dios, sino que Cristo llevó como propiciación, entonces Dios no toma en cuenta el pecado de esta persona, sino que lo reconcilia consigo mismo por haber depositado su fe en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, también necesitamos entender que todo aquel que cree en Él debe convertirse en un embajador de esta reconciliación. Nosotros como creyentes en Cristo debemos estar llevando a otras personas este mensaje de la reconciliación. A aquellos que no lo saben, a aquellos que no han escuchado, a aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres y las mujeres llevemos su evangelio hacia las personas perdidas. Así que si tú eres salvo, entonces necesitas entender que Dios te ha escogido a ti, te ha elegido a ti para poder llevar su salvación, el mensaje de la reconciliación. Y eso es un privilegio, así como es una responsabilidad que Dios te da de poder ser incluido dentro de el plan soberano de Dios, ¿no? Así que hemos podido notar en esta noche hemos podido notar la provisión de la salvación enfocada en 3 aspectos principales. Uno de ellos, la redención del Señor Jesucristo. El segundo de ellos tiene que ver con la propiciación del Señor Jesucristo. Y el tercero de ellos tiene que ver con la reconciliación del Señor Jesucristo.